Es un privilegio poder estar aquí nuevamente y siempre es un privilegio compartir la palabra de Dios. Es triste ver cómo algunas iglesias desafortunadamente han tenido que cerrar y creo que hoy más que nunca lo más importante en cualquier parte del mundo es poder tener una iglesia abierta, no solamente para el día de hoy, sino para lo que va a venir adelante en todo esto que está pasando alrededor del mundo. Así es de que cuidamos mucho nuestra salud y eso está muy bien, pero creo que es mucho más importante cuidar nuestra espiritualidad. Y lo que estamos viendo en la carta de Pedro, para empezar a entrar un poco al tema, es que una de las cosas que más me han llamado la atención al estudiar esta porción de la Escritura, que también lo estamos haciendo simultáneamente en México, lo que están viendo acá, nosotros lo estamos haciendo allá, he estado pensando mucho en Pedro y hay algunas cosas que me han llamado la atención a pesar de que conozco la Escritura y obviamente estoy familiarizado con él. Pero como nuestro pastor nos lo ha enseñado, Pedro fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Y además de ser de los 12 discípulos de Jesús, fue uno de los 3 más cercanos a él. Pero no solamente eso, sino que él convivió con él todos los días, lo vio hacer milagros. Quiero que pienses en esto, en este momento. Si tú en tu vida pudieras haber estado al lado de Jesús y haberlo visto resucitar a alguien o haberlo visto multiplicar los panes, pero no solamente eso, sino que además Pedro fue una de las personas que negó a Jesús y que lo vio morir en la cruz. Sígueme en esto. Lo vio morir en la cruz, pero lo vio resucitar. Él, de viva fuente, fue su propia experiencia, le tocó ver resucitar a Jesús. ¿Cómo sería nuestra vida, tu vida y mi vida hoy, si nosotros hubiéramos vivido una experiencia así? ¿Cómo sería nuestra vida? ¿En qué estaríamos empleando nuestro tiempo? ¿Estaríamos preocupados por el coronavirus? ¿O estaríamos más preocupados por lo que significa este hecho, que es el único que ha cambiado la historia? Antes de Cristo, después de Cristo. Entonces, lo que Pedro tiene que decir es muy importante, es muy relevante para nuestra vida y es muy contemporáneo. Ahora, sabemos que en la Biblia tenemos que aprender a entender el contexto histórico y el contexto cultural. No toda la cultura que podemos ver en la Biblia se aplica al día de hoy. Como dice mi pastor, y lo dijo ciertamente, siempre me dejan los pasajes más difíciles a mí. Pero no se preocupen, yo voy a corresponderlo. Cuando nos visiten en Guadalajara voy a buscar uno de Apocalipsis y los 7 cuernos, ya una cosa así para poder pues tratarlo bien, ¿no? Y vamos a ver una escritura en Primera de Pedro, verso 2, a partir del capítulo 18, que dice a los esclavos. Empieza diciendo en mi Biblia NTV, que es de la que voy a leer, dice a los esclavos. Ahora, ha pasado algo interesante antes de esta pandemia en Estados Unidos, sobre todo este movimiento con el abuso y el asesinato de Floyd, y básicamente todo Estados Unidos se ha volcado y de ahí salió este lema o esta frase de Black Lives Matter. Entonces, la escritura es muy contemporánea, la escritura podemos verla el día de hoy y lo voy a leer para poder empezar a compartirla. Dice a los esclavos, así comienza esta parte de la escritura, a los esclavos. Ustedes, los que son esclavos, deben de aceptar la autoridad de sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos, diríamos en México, si son buena onda, razonables, sino también si son crueles. Pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y soportan con paciencia, Dios se agrada
de ustedes, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque esto signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo, deben de seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas son sanados. Antes éramos como ovejas. Dice antes eran, pero me gusta, me incluí. Automáticamente se fijaron, antes éramos. Yo también quiero estar ahí. Como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor, al guardián de sus almas. Y yo titulé este mensaje Cadenas de Libertad. Cadenas de libertad. Y bueno, ya veníamos platicando, Pedro es una persona que está hablando mucho en esta parte de la Escritura acerca de las acciones, acerca del comportamiento, acerca de nuestra santidad, acerca de cómo respondemos ante las autoridades. Y él está haciendo un énfasis importante en cómo se supone o esperaría él que nosotros los creyentes reaccionáramos y tuviéramos una forma de demostrar o de comportarnos hacia las personas que nos están viendo en este mundo, ayer y hoy. Y básicamente esta porción de la Escritura la estoy dividiendo en dos grandes bloques y le pido al Espíritu Santo que nos ayude esta mañana. Así que voy a comenzar por el capítulo 18. Dice, ustedes los que son esclavos. Y luego los comentaristas bíblicos son muy buenos porque dicen que en el original la palabra esclavo solamente significa un sirviente doméstico. Pero no es cierto. O sea, la verdad no es cierto. Los esclavos de esa época eran personas que eran compradas y vendidas como una posesión y el amo o el dueño del esclavo podía hacer con él lo que bien le viniese la gana. Podía explotarlos físicamente, podía explotarlos sexualmente, podía maltratarlos. O sea, realmente el esclavo no podía tener autonomía, ni libertad, ni dignidad. Sin embargo, Pedro empieza hablándoles a ellos. ¡Hey, ustedes, los esclavos! ¿Por qué? Porque lo que él quiere hacer es incluirlos en esta conversación y hacerlos sentir que también son parte de una familia que se llama la iglesia. Porque en esa época no valían absolutamente nada para nadie. Y este es el énfasis del autor en este momento. Ustedes que están en esta condición y que están sufriendo son parte de nosotros, la iglesia. Y aunque pareciera que el texto es un poco despectivo, al contrario, lo que él quiere hacer es darles una posición de dignidad. Y me encanta porque también algo de lo que pasa con él es que está apuntando a que son importantes. Y creo que vienen algunos consejos un poco prácticos porque dice, ustedes que son esclavos, deben de aceptar la autoridad de sus amos con todo respeto. Y yo creo que es un consejo sabio, pero también hay un principio que quiero resaltar para poder hablar un poco más de esta escritura. El principio aquí es el principio de honra. El principio de honra. Entonces él les dice, ustedes deben de aceptar la autoridad de sus amos con todo respeto. Hónrenlos, en otras palabras. La honra es algo que tú y yo damos. No es algo que las personas se ganan o merecen. Tú y yo podemos decidir en nuestra vida dar honra a alguien más. Y también estos esclavos no tenían su libertad, pero sí tenían y eran dueños de su forma de pensar y de su forma de actuar. Que esto es muy importante. Hay personas hoy en día que aparentemente son libres, pero podemos vivir con mucha más esclavitud cuando
no pensamos de la manera adecuada, cuando alguien más tiene que pensar por nosotros, cuando creemos de una manera equivocada. Y ellos en esa época tenían en su poder su actitud, su testimonio, su vida, cómo manifestaban su vida. Y dice, hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. No sé por qué el pastor dice que no me deja las escrituras más difíciles, ¿verdad? O sea, ¿qué onda con esta escritura? Si son buenos, hónralos. Si son malos, y en otras versiones dice, aun si son crueles o encorvados, hónralos. Y algo que me llama mucho la atención en este año que he estado ahí un poco desocupado, encerrado en mi casa, no sé por qué. Ese chiste también, si no se pueden reír también. O sea, 5 meses en mi casa encerrado, ¿no? Pero algo que me llamó mucho la atención y que he venido estudiando es que las generaciones nuevas, la generación X y la millennial y la Z, son generaciones, sobre todo las nuevas. Mi hija Michelle, que está ahí atrás, que tiene 13 años, que siempre es mi porrista más importante y ora por mí para cuando voy a predicar, y esta mañana lo hizo. Y gracias por acompañarme, Michelle. Es generación Z. Y luego tenemos la generación X, donde están mis 2 hijos adolescentes. Pero esta generación, las nuevas generaciones, no quieren saber nada de Dios y no quieren saber nada de la iglesia. Nada. Sin embargo, son las generaciones que están más abiertas, dispuestas y en una búsqueda constante de la espiritualidad. ¿Por qué quieren buscar espiritualidad? ¿Y por qué no quieren saber nada de la iglesia? Y ellos lo dicen en sus propias palabras porque de alguna manera lo que ellos perciben y lo que ellos ven es cierta incongruencia. Cierta es para tratarnos bien a ti y a mí, que somos antes de esa generación. Millennials y baby boomers. No, yo soy de la X. Son los millennials entonces. Millennials y Z. Y nosotros, los millennials y los baby boomers, aparentemente no hemos estado modelando un estilo de vida que sea como muy atractivo para que ellos puedan estar en la iglesia. ¿Por qué te digo todo esto? ¿A dónde voy con esto? Porque nuestras vidas, de alguna forma, están comunicando algo. Tu vida y mi vida siguen siendo, hasta el día de hoy, nuestro mensaje más poderoso. Más poderoso. Y la pregunta aquí sería, ¿qué están comunicando nuestras vidas? ¿Qué comunica mi vida? ¿Qué es lo que la gente lee cuando me ve? Quiero avanzar un poco. Dice, verso 19, pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Esta parte de la escritura es un eco del Sermón del Monte en Mateo 5:10, que dice esto: Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Si tú y yo hacemos lo correcto, el reino de los cielos es nuestro. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. En el original es la palabra charis, que es gracia. Ahora, en el año 1725, voy a leer algunos datos para no decir mentiras, solo un par. No es cierto. Es que los veo muy serios. Nació un señor que se llama John Newton. Sí, bájense el tapabocas para ver que sonríe. Nació un señor que se llamaba John Newton. Y él es famoso en todo el mundo porque él compuso un himno
que se canta 10 millones de veces al año en el mundo entero. Y además, este himno es un himno que ha transformado la forma de alabar, de adorar a Dios, y es el himno más conocido. Tal vez dice mi amigo Wikipedia que es el más conocido en el habla inglesa, pero yo creo que es el más conocido en el mundo entero. Y se llama Amazing Grace. Al final la vamos a cantar a capela, ¿ok? Y en español, Sublime Gracia. Este himno está escrito por este señor que te acabo de decir, John Newton, y lo escribió en 1779. Ahora, ¿de qué se trata la canción? La canción habla y él comparte de alguna manera la gracia de Dios y cómo uno puede encontrar en su vida redención a través del amor y de la gracia de Dios. Tal vez para nosotros hoy en el 2020 sea un término un poco fácil de entender, pero quiero que pienses en 1976, lo complicado que era a lo mejor entender la terminología de la gracia. Si todavía hoy en los últimos años no entendemos muy bien este concepto. Y él escribió esta canción, pero te voy a hablar un poco más acerca de él. Él fue un adolescente muy inquieto, rebelde, se oponía a la autoridad y tuvo muchos problemas en su casa. Y entonces su papá, un poco desesperado, lo alistó en la marina y lo mandó a un barco. Usted se me va al barco. Y él desde una edad muy temprana se dedicó a uno de los negocios más lucrativos de esa época, que era comercializar esclavos. Y ese era su trabajo. Dice su biografía que no era creyente, que no tuvo una instrucción en su casa. Pero en una de las jornadas en medio del mar, en un barco, empezó a experimentar una tormenta, como cuando muchos de ustedes saben que cuando yo vuelo en avión y empieza la tormenta, empiezo a orar y estaba ahí muy preocupado porque tenía 7 meses sin volar. Nunca en mi vida, desde que estoy casado con Sara hace 25 años, había durado 7 meses sin volar. Pero Newton está en medio de una tormenta, me imagino que el barco crujía. Y entonces él experimenta un temor por perder su vida y clama a Dios. Y entonces le dice al capitán, dame chance, déjame hacer el último intento por rescatar este navío. Y entonces le da la oportunidad, clama a Dios siendo un ateo. Increíble, porque Dios no es un Dios particular, y me gusta también esta escritura porque en las pasadas vimos que Dios no hace acepción de personas. En otras palabras, Dios es un Dios disponible y alcanzable para todos los que queremos estirar la mano hacia Él. Finalmente, Dios escucha la oración, la tormenta cesa, se calma un poco, y entonces ahí empieza una puerta abierta en donde comienza su conversión. Pero lo más interesante de esto, hablando de los párrafos que ya leí contigo, es que él, en el transcurso de su vida, llega un momento en el que dice, ya no voy a dedicarme más a vender esclavos. Uno de los negocios más lucrativos, era lícito en esa época, pero no quiero hablar de eso, era más lucrativo que nada. Y entonces dice, ya no me voy a dedicar a esto. ¿Y qué vas a hacer? Pues me voy a poner a estudiar teología. Voy a ser pastor. ¿Cómo? Pues, ¿qué te pasó? ¿A quién te encontraste? Y yo estuve meditando mucho en los párrafos que te he estado leyendo, porque estoy seguro que muchos de esos esclavos con los que él convivió, los que él trajo, los que él maltrató, de los cuales él abusó, de los cuales él vendió, a causa de su vida y de su comportamiento y de su testimonio, seguramente muchas veces no pudo dormir. Porque cuando tú eres injusto con alguien y te regresa a cambio amor y honra, como que es un cortocircuito y algo no funciona bien. Y a causa de la vida de muchos de estos esclavos, John Newton seguramente se arrepintió y experimentó tal
impacto de la gloria de Dios, que dijo, no voy a dedicarme nunca más a esto, voy a cambiar mi vida radicalmente y la voy a entregar a Dios y voy a servirle a Él. Pero no solamente eso, porque él es conocido por su canción de Amazing Grace, que es una autobiografía, pero te quiero platicar algo más que es súper interesante. Newton se unió a las fuerzas de un joven político idealista llamado William Wilberforce. ¿Cómo voy con mi inglés, Michelle? ¿Bien? Ok. William Wilberforce, porque es la que siempre se la pasa corrigiéndome. No se dice así, papá. Y este William Wilberforce, como me salió bien, tengo que presumir, era miembro del Parlamento británico, principal impulsor de la campaña parlamentaria para la abolición de la esclavitud en el Imperio Británico, que culminó en el Slave Trade Act de 1807. ¿Qué están comunicando nuestras vidas? En verdad, cuando lo decimos, queremos cambiar el mundo, en verdad, ¿eso es lo que están comunicando nuestras vidas? Ahora, el verso 21 dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno. Voy a empezar aquí a irme con un poco más de calma. Interesante. Tú y yo tenemos un llamado. Dice, pues Dios los llamó. Tú y yo tenemos un llamado en nuestra vida de parte de Dios. ¿Cuál es ese llamado? A hacer lo bueno. Tú y yo estamos llamados de parte de Dios para hacer lo bueno, para entregar bondad, para entregar amor, para entregar paciencia, para entregar honra, para poder manifestar la gloria de Dios, para que las personas puedan ver a Jesucristo en nuestras vidas. Personas a lo mejor no van a venir a la iglesia, pero la iglesia no es un lugar, la iglesia debe de ir a las personas. Tú y yo somos la iglesia de Cristo y tenemos un llamado para ir afuera y mostrar y manifestar su luz y su grandeza y su gloria. La iglesia se ha movido en esta pandemia en el mundo entero como nunca antes en la historia. Miles y miles y miles y miles de personas cada domingo han entregado su vida a Cristo Jesús a causa del testimonio vivo de la iglesia. Dice, estamos llamados a hacer lo bueno, aunque esto signifique que tengan que sufrir. Creo que el sufrimiento, y va a hablar mucho nuestro pastor en estas prédicas adelante acerca del sufrimiento, y creo que algo de lo que yo entendía cuando estaba tratando de meditar en estos versos es que creo que hemos perdido un poco el valor de nuestra salvación. Compartimos con una persona, Jesús te ama, vino a este mundo, dejó el cielo, murió en una cruz por ti, pagó por tus pecados. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo. Y es cierto. Pero entonces personas, y entonces, ¿qué tengo que hacer? Aceptarlo. ¿Eso es todo? ¿Así de fácil? Y sí es así de fácil para nosotros. Pero cuando vemos los versículos primeros junto con este, imagínate cómo sufrían los esclavos en aquel momento, y no es ni siquiera cercano al sufrimiento que Jesucristo experimentó en la cruz, para que tú y yo podamos hoy tener cadenas libres. Alguien cargó con nuestras cadenas para que podamos experimentar la libertad. Y dice, aunque tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Por eso inicié platicándote acerca de Pedro. No sé, yo pienso que si yo hubiera sido Pedro y hubiera visto a Jesús y lo hubiera visto que se murió y hubiera visto que resucitó, hizo 2 epístolas, primera y segunda de Pedro. Hay que ir a reclamarle a Pablo cuando estemos en el cielo, porque yo creo que yo lo único que hubiera hecho es hablar de la salvación y hablar de Jesús y hablar de la redención, y lo sigue haciendo, porque estos últimos versículos siguen apuntando hacia Jesucristo, hacia su cruz, hacia su resurrección. Y ¿sabes? Creemos por fe, tú y yo creemos por fe, pero cuando escuchamos de Pedro esto, podemos tener una certeza de peso increíble, histórico, de que es cierto en lo que tú y yo hemos creído.
y que ese es el mensaje. Dice, Él es su ejemplo. Cuando tenemos algo como un ejemplo, lo que se supone, dice, deben de seguir sus pasos. Si Jesús es mi ejemplo, yo debo de seguir sus pasos. ¿Cuáles son los pasos que debo de seguir de mi ejemplo? Y lo dice a continuación. Él nunca pecó, jamás engañó a nadie, no respondía cuando lo insultaban ni cuando lo amenazaban, no amenazaba con vengarse cuando sufría, dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Viviríamos mucho menos amargados y viviríamos mucho menos resentidos y viviríamos en un mundo totalmente diferente si dejáramos que Dios se encargara de nuestra justicia. A veces cuando queremos ayudarle a Dios, las cosas no salen muy bien. Y Dios es el que se encarga de nuestra justicia. Nosotros no tenemos por qué hacer justicia por nuestra propia mano. A veces cuando la gente te ofende y te lastima, no sabes cuál es su condición y lo que está pasando en su vida. Puede ser incluso un grito de auxilio. Y tú y yo tenemos que aprender cómo resolver esto, cómo responder hacia esto. ¿Qué es lo que está diciendo? Sin venganza, sin odio, sin hacer justicia por tu propia mano, sino todo lo contrario. El evangelio muchas veces no es tan popular porque es todo lo contrario. Muérete a ti, muérete a tus deseos, muérete a tus sueños, muérete a lo que quieres y busca entonces complacer a aquel que pagó por ti en la cruz. Y adelante dice, esta parte es increíble, ¿cómo termina Pedro? Es escalofriante. ¿Se puede decir así aquí? ¿Escalofriante? ¿Está bien dicho? Escalofriante. Porque ve cómo termina, dice, Él mismo cargó nuestros pecados. Él mismo, no mandó un ángel, no mandó a alguien más, no pidió que alguien le hiciera un paro. Él metió las manos, metió su vida, Él mismo cargó con nuestros pecados. ¿En dónde? En su cuerpo, en la cruz. Y me encanta cómo empieza Pedro, con algo medio raro, hablando de los esclavos, que tiene mucho sentido, pero después le da la vuelta y dice, mira, Él ha sufrido por ti, Él mismo cargó tus pecados en la cruz. Brutalmente fue masacrado en la cruz y murió asfixiado, desangrado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. En otras palabras, para que tú y yo, escúchame bien porque esta es una revelación del Espíritu Santo, para que tú y yo podamos ser la manifestación de la cruz hoy en el 2020 y la gente pueda ver en nosotros lo que Pedro está platicando que Jesús hizo en la cruz. Un mensaje de esperanza, un mensaje de redención, un mensaje de confianza, un mensaje de amor. Y sí, el COVID va a dejar estragos impresionantes, pero el cielo no puede perder en medio del COVID. El cielo no va a perder en medio del COVID. Podremos saber muchas de las estadísticas de lo que pasamos, de lo que perdimos, de las personas que fallecieron, y no lo quiero minimizar en lo absoluto, el dolor y el sufrimiento, pero el cielo no va a perder en medio del COVID. Gente que aceptó a Cristo Jesús se va a ir al cielo. Gente que se encontró con su Salvador cambió su vida. Gente que tuvo oportunidad de arrepentirse. Y dice, para que podamos estar muertos y vivir para lo que es recto. Por sus heridas son sanados. Antes éramos como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor. Ha vuelto su pastor, el guardián de sus almas. Y me puse a estudiar, obviamente se entiende bien el guardián de sus almas, pero dije, ¿por qué no puso el guardián de sus espíritus? Porque en las almas están nuestras emociones. En las almas, de hecho la palabra original es como algo como psiquis, que de ahí viene obviamente psicología y psiquis.
emociones, el corazón está en esa parte. Cristo Jesús es el guardián de nuestras almas. ¿Cómo te sientes hoy? Porque si te sientes mal, tienes que ir con la persona adecuada que te guarde tu alma. Y me encanta esa parte, porque entonces puedo experimentar sufrimiento, puedo experimentar dolor, puedo experimentar esclavitud mental, física, espiritual, pero si yo voy a buscar al que pagó por mí en la cruz y entonces le entrego mi vida y la pongo en sus manos para que Él guarde de mi alma, te puedo asegurar que tú y yo podemos ser testimonios vivos para que muchos John Newton allá afuera puedan encontrarse con un mensaje de gracia esperanzador que transforme y cambie sus vidas para la eternidad. Y me encanta. Así que quiero terminar con 4 ideas y una frase que escribí por aquí. Cristo es nuestro ejemplo. Cristo cargó nuestros pecados. La obra de Cristo se hizo para que muramos al pecado y vivamos para Dios, y Cristo es el pastor y guardián de nuestras almas. Alguien ha cargado con nuestras cadenas para que hoy podamos experimentar libertad. Y quisiera terminar dándote la oportunidad a ti que nos ves a través de esta cámara, o si hay alguien en este lugar hoy, en esta hermosa iglesia, que nunca ha entregado su vida a Cristo Jesús. Este es un gran momento para hacerlo. Esta es la mejor decisión que tú y yo podemos tomar en nuestra vida. Pedirle a Jesús que sea el guardián de nuestras almas y entender que Él pagó por nuestros pecados en la cruz. La Biblia dice que cuando hacemos esto, Jesús entra en nuestra vida, el Espíritu Santo, y además dice que somos inscritos en el libro de la vida para la eternidad. Así que si estás aquí esta mañana o tú nos ves a través de esta cámara, quisiera pedirles a los que están acá que cierren los ojos y que puedas repetir conmigo esta oración, que puedas realmente experimentar algo en tu vida en este momento y que le puedas decir: Señor Jesús, yo sé que soy un pecador, sé que mi vida no está bien, sé que estoy tal vez esclavizado en algunas áreas de mi vida. Hoy te pido que me liberes, que cargues estas cadenas por mí. Reconozco que has pagado, como dice tu palabra, por mis pecados y los has cargado en tu cruz. Hoy te quiero aceptar como mi Señor, como mi Salvador, entregarte mi vida y pedirte que seas el guardián de mi alma. En el nombre de Jesús. Amén.